No sé cuánto tiempo más podré contar esto, pero siento la necesidad de hacerlo. Sé que voy a morir. Lo supe desde el primer momento en que vi sus ojos. En el instante en que sus manos se cerraron alrededor de mi brazo, supe que no había escapatoria. Mi nombre es, aunque ya no tenga sentido, Alaya. Tenía 22 años y vivía en una ciudad grande. Faltaba poco para graduarme de arquitectura, una carrera que amaba con cada fibra de mi ser. Siempre soñé con diseñar casas, con dejar una huella en el mundo, pero nunca pensé que mi propia historia terminaría de esta manera. Vivía sola en un pequeño apartamento cerca de la universidad. Me gustaba la independencia, la libertad de caminar por las calles sin rendirle cuentas a nadie. Era feminista, sí, porque sabía lo que significaba ser mujer en este mundo. Sabía del miedo, de las miradas que quemaban, de los murmullos que se volvían amenazas. Y aún así, jamás imaginé que mi belleza, eso que tantas veces me dijeron que era un regalo, sería mi condena. Esa tarde, como cualquier otra, salí de la biblioteca después de varias horas estudiando. Me gustaba la rutina de los libros, el silencio, la sensación de estar a un paso de cumplir mi sueño. Caminé por la avenida principal con mis audífonos puestos, sumergida en la música, en mis pensamientos. Fue ahí cuando los vi dos hombres, rostros desconocidos, pero llenos de una intención que me heló la sangre. No tuve tiempo de reaccionar. Uno de ellos me tomó del brazo con una fuerza brutal. El otro me tapó la boca antes de que pudiera gritar. Me arrastraron a un callejón oscuro, lejos de las luces, lejos de la gente. Quise pelear, quise correr, pero eran más fuertes que yo. Me empujaron dentro de un auto y sentí el motor rugir mientras nos alejábamos de la seguridad de la ciudad. No sé cuánto tiempo pasó. Todo fue un torbellino de miedo, de súplicas en oídos sordos. Hicieron conmigo lo que quisieron. Sus risas me perforaban la piel más que el cuchillo que luego hundieron varias veces en mi vientre. El dolor fue tan insoportable. Sentí como mi vida se escapaba de mí con cada latido, con cada gota de sangre que empapaba mi ropa. Me llevaron hasta el río, el mismo que tantas veces había visto desde la ventana de mi cuarto. Me dejaron allí, tirada en la orilla, como si mi vida no hubiera significado nada. La noche era fría. El agua reflejaba la luna, y por un instante me permití la absurda idea de que alguien me encontraría a tiempo. Pero en el fondo ya sabía mi destino. No sé quién fue el primero en notar mi ausencia. Quizás mi mejor amiga, que esperaba mi mensaje, o tal vez mi madre, que siempre tenía el presentimiento de que algo podía pasarme. Lo cierto es que la búsqueda comenzó a las 8 de la noche. A esa misma hora me encontraron. Vi sus rostros llenos de angustia. Vi sus manos tratando de detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. El frío me había robado las fuerzas. La sangre había teñido el agua de rojo. La muerte ya me tenía entre sus garras. Me llamaba Alaya. Era feminista, era altivista, era hermosa, y por eso decidieron que no merecía vivir. Mi historia no es solo mía, es de todas, es de aquellas cuyas voces se apagaron demasiado pronto. Pero aunque mi voz se haya ido, mi historia seguirá aquí, atrapada en la memoria de quienes me amaron, de quienes aún luchan, de quienes se niegan a olvidar. Siempre me dijeron que debía inclinar la cabeza, que debía obedecer, que debía callar, pero nunca fui como los demás. El día que intentaron encadenarme, supe que mi destino no era arrodillarme. Cuando las manos ásperas de mi captor intentaron sujetarme, corrí. Crucé el bosque maldito, el que decían que se tragaba a los desobedientes. Me adentré en la niebla y sentí como la oscuridad me abrazaba, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Entonces la vi, una figura imponente, de alas negras y ojos como la muerte misma. Su sonrisa era la de alguien que siempre ha sabido cómo termina esta historia. «Has venido a mí», susurró,
Y yo entendí. No huía de mi destino. Corría hacia él, la sombra se inclinó sobre mí y me ofreció su mano. Sin miedo, sin dudas, la tomé. Un dolor abrasador recorrió mi cuerpo, pero no grité. Sentí como mi piel ardía y renacía. Pisoteado clamaba justicia y yo estaba lista para concederla. Cuando regresé al pueblo ya no era la misma. Ya no era la niña temerosa. Ya no era la presa. Esa noche caminé entre ellos como un ángel caído, como la sombra que siempre habían temido. Uno a uno, los verdugos se arrodillaron, pero no hubo piedad. Sus gritos se apagaron con la brisa nocturna mientras yo me alzaba sobre sus ruinas. Ahora el mundo me pertenece. Yo no perdono. Yo no olvido. Yo soy la oscuridad. Mi abuelita siempre fue una mujer valiente, pero cuando era niña, pasó por algo que la marcó para siempre. Ella me lo contaba a menudo, con ese tono serio y pausado que hacía que cada palabra calara hondo. Esto ocurrió cuando mi abuela tenía unos 10 años y vivía en un pequeño pueblo, rodeado de grandes haciendas y caminos desolados. Una noche, mi bisabuelo la mandó a llevar unos tamales recién hechos a la casa de su hermana mayor, para que los compartiera con sus hijos. Era tarde, ya casi medianoche, pero en ese entonces la vida era diferente, y los niños como mi abuela crecían acostumbrados a esas tareas. El camino hacia la casa de su tía era largo y solitario. No había luz, solo un sendero polvoriento rodeado de árboles y campos abiertos. La luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir el camino, y no había casas cercanas, solo las imponentes haciendas a lo lejos, cuyas sombras parecían alargarse y moverse con el viento. Mi abuela caminaba rápido, abrazando el paquete de tamales contra su pecho. A medida que avanzaba, sintió un extraño silencio. Ni siquiera el canto de los grillos se escuchaba. Entonces, al pasar frente a un enorme árbol que se alzaba a un lado del sendero, escuchó un silbido. Al principio no le prestó mucha atención. Pensó que tal vez era el viento o alguna ave nocturna. Pero cuando intentó cruzar frente al árbol, levantó la mirada y lo vio. Un hombre colgaba del árbol. Su cuerpo oscilaba ligeramente, como si una brisa invisible lo empujara. Mi abuela se quedó paralizada, incapaz de mover un músculo, mirando fijamente al hombre. Pero entonces, para su horror, el cuerpo comenzó a moverse desesperadamente. Sus piernas pateaban al aire y sus manos intentaban aflojar la cuerda que tenía atada al cuello. Mi abuela retrocedió unos pasos, pero el hombre, o lo que fuera, comenzó a bajar del árbol, como si luchara contra la cuerda que lo retenía. Mientras se acercaba, ella pudo verlo mejor. Su rostro estaba desfigurado, lleno de cortes y moretones. Su ropa estaba rota y cubierta de sangre seca. Parecía que había sido torturado antes de morir. El pánico la invadió, y mi abuela hizo lo único que se le ocurrió. Con manos temblorosas, sacó un fósforo de su bolsillo y encendió un pedazo de papel que llevaba. La luz del fuego iluminó por completo a la figura, revelando algo aún más aterrador. Los ojos del ahorcado no eran humanos, eran negros como el vacío, y de su boca colgaba algo que parecía carne desgarrada. De repente, el sonido de cascos rompió el silencio. Un hombre a caballo apareció desde la oscuridad. Llevaba un sombrero ancho y una lámpara colgando de su silla de montar. Al ver a mi abuela aterrorizada, detuvo su caballo y le preguntó qué ocurría. Mi abuela apenas pudo explicar lo que había visto, señalando hacia el árbol. El hombre miró al ahorcado y luego a mi abuela, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. Sin decir nada más, le ofreció cruzarla al otro lado del camino. Mi abuela, aún temblando, se subió al caballo y se aferró con fuerza a la cintura del jinete. El caballo empezó a galopar con fuerza, y el ahorcado saltó del árbol y comenzó a perseguirlos.
Mi abuela podía oír los pasos frenéticos de aquella cosa detrás de ellos, el ruido de su cuerpo arrastrándose como si no pudiera sostenerse bien. El jinete no se detuvo. Golpeaba al caballo con las riendas, instándolo a correr más rápido. Pero justo cuando cruzaron al otro lado del sendero, el caballo se detuvo en seco y cayó al suelo, muerto. Un hilo de sangre le salía por la nariz, y el jinete, con calma, desmontó, como si ya supiera que esto iba a suceder. Sin decir una palabra, quitó la silla del caballo, miró a mi abuela y señaló el camino hacia la casa de su hermana. Mi abuela, aterrorizada pero agradecida, corrió hasta llegar a la puerta. Cuando volteó para mirar al hombre, él ya había desaparecido. Mi abuela llegó a salvo a la casa de su hermana, pero esa noche jamás se le borró de la memoria. Siempre decía que lo que vio no era un hombre, sino algo mucho peor, algo que no debería haber salido de la oscuridad. El trabajo de Gabriel, archivista en el Museo de Comunicaciones, consistía en digitalizar viejas grabaciones de llamadas telefónicas almacenadas en cintas de carrete. Eran registros de conversaciones olvidadas, fragmentos de vidas atrapados en estática y ruido blanco. Una tarde, mientras restauraba un archivo de los años 50, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Su propio nombre. La voz era ronca, apenas un susurro entre la estática. «Gabriel, ¿puedes oírme?» El aire en la sala de archivos se volvió denso. Retrocedió la cinta y la reprodujo de nuevo. La voz seguía allí, clara, imposible. Volvió a revisar la etiqueta de la cinta. 1952, décadas antes de que él naciera. Los días siguientes, la obsesión lo consumió. Escuchó cada cinta con más atención y en muchas de ellas encontró lo mismo. Su nombre pronunciado en distintos tonos, diferentes voces preguntándole cosas que no entendía. «No tardes tanto, Gabriel. Te estamos esperando. No deberías estar aquí». Intentó buscar explicaciones racionales. ¿Era una coincidencia? ¿Un error en el audio? Pero entonces, en una de las últimas cintas, escuchó algo aún más aterrador. La grabación no era de una llamada común. Se escuchaba a alguien respirando pesadamente, como si estuviera escondido. Luego, un ruido de pasos, una puerta abriéndose y finalmente, una voz. «Ya casi llegas». Gabriel miró a su alrededor. La sala de archivos parecía más oscura de lo normal. Apagó la grabadora y guardó las cintas en un cajón con manos temblorosas. Decidió que no escucharía más, pero cuando salió del museo, su teléfono sonó. El identificador de llamadas marcaba un número de 1952. Esa oscura noche habíamos parado en una gasolinera. Estábamos lejos del pueblo, así que había camino por recorrer. La lluvia, el frío y la niebla no ayudaban mucho. Mi mujer embarazada decidió esperarme en el coche mientras yo iba y rellenaba el depósito e iba a por provisiones para el camino. Apuré el paso. No quería dejar a Chloe sola mucho tiempo en el coche. Con su avanzado embarazo, estaba muy sensible últimamente y con bastantes malestares. Me apresuré al coche. «Ya estoy aquí, cariño», le respondí. He notado a Chloe un poco rara últimamente. He pensado que a lo mejor era por el embarazo, pero especialmente hoy ha estado muy rara y muy callada. Asiente lentamente, mirando a un punto fijo. Después de un rato yendo por la carretera, me pregunta de repente, «¿Me amas?» «Claro que sí, amor. Por eso me casé contigo y ahora, dentro de poco seremos padres por primera vez. Con todo esto me has hecho el hombre más feliz del mundo», dije con ilusión. Ella me suelta una mirada gélida y mirando al vacío me dice, «Si no hubieras estado borracho aquella noche, yo habría sido madre por segunda vez». Sonrió. Yo, confundido y sin saber a lo que se refería, me quedé pensando. De un momento a otro, mi piel se erizó y todo mi cuerpo se puso en alerta cuando empezó a atar los cabos. Su sonrisa se ensanchó. «No te acuerdas, ¿verdad?» «Oh, sí.
De repente, un montón de recuerdos vinieron a mi mente de golpe. Esa noche, esa chica que no recuerdo su nombre ni su cara. Solo recuerdo que al día siguiente amanecí con resaca en prisión y al poco tiempo pude salir. No tenía ni idea de lo que había pasado. No recordaba nada. Hace 5 años, en una noche como esta, volvías de fiesta borracho y conduciendo. Yo estaba embarazada de 20 semanas. Me dijo, todos mis sueños de ser madre y tener a mi bebé se esfumaron por tu culpa. Sonrió de manera maníaca tocándose el vientre. Pero hoy, me mira, no solo vas a morir tú, también sabrás el sufrimiento que se siente al perder a un hijo, porque vamos a morir los 3, amor. Su mirada estaba perdida, desorbitada, y sabía que había algo mal en ella. Después de esa noche, prosiguió diciendo, perdí la razón, las ilusiones, las esperanzas, todo. Ya no me importa nada, ni vivir. Tardé meses en recuperarme y me prometí vengarme. Te investigué, te seguí. Preparé todo para que, casualmente, nos conociéramos, que te enamoraras de mí, casarnos y finalmente quedarme embarazada de un hijo tuyo. Solo para que sepas y sientas en tu propia piel lo que se siente todo lo que yo pasé. Quedé estupefacto. No podía seguir escuchando todo aquello. Mis manos temblaban al volante. De repente sentí miedo, pánico. No conocía a la mujer con la que me había casado y que había elegido para que fuera la madre de mis hijos. Decidí frenar de repente para parar esto, y ahí caí en cuenta de lo que realmente estaba pasando. Ella rió diabólicamente y me dijo con voz amarga, mientras tú ibas a por provisiones, yo ya me encargué de cortar los frenos. Estamos muertos, mi amor. Yo también te amo. Y fue lo último que escuché antes de irnos por el barranco.